regreso en Costa Grande en la noticia y bueno, déjeme decirle que me da muchísimo gusto en esta mañana recibir a quien representa Kramer Consulting International, es Emanuel Kramer, está con nosotros en esta mañana, en esta mesa, y como siempre, temas importantísimos, los cuales terminan siendo de vital importancia también para la gente que nos está sintonizando en esta mañana a través de Globo 98.5. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marichuy, y muchísimas gracias que puedo estar con ustedes, siempre es un gusto. Y bueno, en esta ocasión nos da también... nos da interés de poder conversar con Emanuel en esta mañana acerca de, pues hemos venido hablando de negocios, de cómo tener negocios, cómo poder atender los negocios, cómo esos negocios familiares puedan trascender a una mayor escala de profesionalización, pero nos ha faltado entrar a la raíz, cómo ser un empresario auténtico, Emanuel. Mira, yo siempre empiezo con que tienes que amar lo que haces realmente. Sí. Aunque uno tiene altos y bajos, muchos realmente como emprendedor o como empresario, pero no pierdes realmente la fe, eso es lo más importante. Y ahí creo que ahí ya vas creciendo. Y ahí vas creciendo también con los procesos, por ejemplo, que estuvimos hablando la vez pasada. Así es. Y yo creo que es el asunto del inicio. Ama lo que hagas, ¿no? Y eso al final también va a ser una diferencia, ¿no? Si amamos lo que hacemos, habrá de ser una diferencia en el resultado que podemos dar o la forma en la que podemos proyectar nuestro trabajo, ¿no? Sí, correcto. Un ejemplo que tengo en una oficina que tuve anteriormente, pusieron unas canaletas. O querían poner realmente canaletas y después me pusieron unos tubos, fue como una víbora, ¿no? Sí. Y después llegó otro chico y que puso unas canaletas así como yo quería, muy bonitas. Y ahí hay la diferencia. Uno lo hace así como le da la gana, y el otro chico que tenía un poquito más el ojo, yo siempre digo el ojo sexy, ¿no? Ajá, que está sí. viendo cómo debe ser bonito. Y ahí vi que uno ama su trabajo y el otro lo hace porque tiene que hacerlo, ¿no? Pero también, también estas personas, o muchas, sabemos cuáles son nuestras cualidades o puntos fuertes que podemos tener a la hora de desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Sí, correcto. Y ahí es muy importante que uno también sigue aprendiendo, porque los puntos fuertes, ellos te llevan al éxito finalmente. Y en contrario, uno también tiene que ser, Tiene que saber también cuáles son los puntos que realmente no son el fuerte de él, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando doy una consultoría, una asesoría, llego a un punto con un cliente que yo digo, oye, esto ya no es mi tema, pero sí, ahí tengo amigos o conocidos que saben ayudar más, claro, y entonces ¿para qué yo me meto en eso y le doy finalmente una mala calidad? Es decir, reconoces que hay ciertas cosas en donde vale la pena decir a alguien más puede atenderlas. Absolutamente, y eso es algo correcto, y no ser el mejor de todo. Ajá, correcto, de eso se trata del todólogo. No ser todólogo porque pues uno no lo domina todo. Ajá. Pero también es importante, Manuel, el reconocerse a uno mismo, ¿no? El reconocer estas fortalezas, el reconocer las debilidades que se pueden tener en ciertos temas, y eso también termina siendo algo que nos vuelve transparentes o francos hacia los demás, ¿no? De una manera, pues, importante a la hora de proyectarnos. Correcto, y ahí llegamos otra vez al punto de ser auténtico, ¿no? Sí. Y como ya mencioné, también ahí entra también la ética finalmente. Yo siento que un profesionalista tiene que tener una alta ética para yo digo que no ser feliz, pero ser contento en el trabajo que hace, y claro, eso todo es un conjunto que te hace más libre, que no tienes que esconder nada. Ahora bien, Emanuel, ¿cómo promover? Si estamos hablando de cómo poder ser un empresario auténtico, cómo reconocer el qué sí son nuestros puntos fuertes, el querer lo que hacemos, el amar lo que hacemos, pero cómo esto proyectarlo hacia el negocio, cómo poder promover la autenticidad de un negocio. Ahí podemos hacerlo en las redes sociales, por ejemplo, que hablamos de lo mismo y no que digamos que sabemos hasta cuál nivel yo puedo
dar mis servicios, por ejemplo, y no voy a promover algo que realmente no puedo o no existe. Okay. Porque ahí me voy a topar con un cliente que lo va a ver que no estoy muy seguro en lo que yo digo, ¿no? Ok, ¿y cómo poder transmitir todo esto? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo proyectar esta autenticidad de nuestro negocio, de nosotros mismos como empresarios? ¿Cómo poder hablarlo con todos? Hablar con todos quiere decir realmente en mi negocio que cuando yo tengo gente empleada, que no voy solamente hablando con mis gerentes, okay, por ejemplo, sino saludo hasta él que está limpiando el piso, o también busco, por ejemplo, temas para esa persona. Okay. Yo en mi pasado así lo hice. Para mí siempre fue muy importante que la gente avanza y no me importa en cuál nivel están. Sí, correcto. Sí, yo creo que va por ahí ese asunto, que uno está abierto a todo, a todos. Así como ahora se da en la política, ahora todos hablamos con todos. Es importante en estos días. Y mire, de negocio a la política, Emanuel lo dice bien. Pero también hasta en la política esto, ¿cómo poder predicar con el ejemplo? Porque de pronto podemos vendernos en una imagen, en una forma, pero, híjole, predicar con el ejemplo de pronto resulta complicado, ¿no? Ya, mira, ahorita que mencionaste la política, en eso que normalmente como extranjero no me debo que meterme tanto, pero ahí sí se ve que los políticos ya no son tan auténticos, ¿no? De repente, y hacen un show, ¿no? Sí. Yo lo digo como extranjero, yo nunca lo vi en mi país, por ejemplo, que están así de increíble, y abracitos a todos, y finalmente cuando los saludas de al lado, ahí, muchas gracias, mucho susto, y ya me voy. ¿No? Sí, entonces ahí hay una diferencia y eso se tiene que evitar, por ejemplo, como empresario, ¿no? Eso realmente no lo haces, ¿no? Y sí. Ajá. Oye, Emanuel, entonces, para concluir, ¿cómo poder construir conexiones auténticas? Y es que ya nos pasamos a la otra de la política, pero ¿cómo construir conexiones auténticas con quienes son nuestros clientes? Eso termina siendo también importante, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí se trata de intercambiar las ideas, ¿no? Que, por ejemplo, yo vengo a tu negocio y tú dices, oye, ahí tengo un problemita o algo, sí, y me estás explicándolo, y yo intento realmente de entenderte bien, o sí, pregunto, y hago después mi ¿cómo se llama? Mi documento. Sí. Y ahí también se tiene que ser auténtico en el sentido, no te voy a vender más que lo necesitas, sino a este punto que tú lo quieres y ya. Y entonces ahí las conexiones son más reales. Sí. Porque yo me quiero saber cómo te va o cómo anda también tu negocio, ¿sí? Ahí son esas conexiones, sí, realmente que son buenas. Sí. Es como parte de la atención, pues, seguimiento, y por supuesto esta parte de que hará la diferencia el saber o estar atento a lo que esa persona a quien tú hoy le das un servicio, pues se sienta también cómodo con ello, con el proceso, pero sobre todo con los resultados. Emanuel, ¿cómo poder encontrarte, cómo poder tener comunicación contigo? En inicio, con mi nombre, Emanuel Kramer, con así K como de se kilo, oye, por ejemplo, que sí, era correcto. Entonces me pones en Google y ahí salgo automáticamente en los primeros lugares, normalmente con la consultoría, que es Kramer Consulting International. Me encuentras con ese nombre también en LinkedIn. Okay. En YouTube tengo un canal, okay, entonces, en donde también subo nuestras pláticas, que yo siento que es importante para difundirlo más realmente. Y si no, también por mi celular, que es el número chiapaneco, ¿sí?, que es 962-131-7590. Ahí está toda la información para que usted pueda tener comunicación con Kramer Consulting International. Es Emanuel Kramer, a quien agradezco en esta mañana haber conversado en esta mesa de noticias. Emanuel, gracias.
Gracias a ti, muchas gracias. Nosotros ya nos vamos, que tengan una excelente mañana. Los dejamos en los micrófonos con, ya viene por acá el cronista de la ciudad, que tiene como cada jueves un espacio con nosotros a través de Globo 98.5. Está don Rodrigo Campos Aburto en unos minutos más, pero hablará de uno de los legendarios eventos que han marcado una historia para mucho y que han hecho un referente de Ixtapas y Guatanejo en cuanto a pesca deportiva. Hablarán del Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela que está próximo a realizarse en Ixtapas y Guatanejo y que ese tiene mucha historia que contarles y por supuesto muchas anécdotas a través de Bitácoras y Guatanejo. Nos vamos, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Costa Grande en la noticia. Te esperamos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Costa Grande en la noticia. Información puntual y objetiva que debes escuchar. Estás escuchando XHZHO Globo 98.5.